Buenos días, podemos tomar asiento. Buenos días, siendo las 9 horas 14 minutos de la mañana del día martes 7 de mayo del año 2019, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, encargada de hacer seguimiento a cumplimiento de la sentencia T052 de 2017 de la Corte Constitucional, procede a iniciar trámite de audiencia de seguimiento precisamente. Para esto vamos a verificar la presencia básica de las partes vinculadas a este ejercicio de seguimiento. Representante de la comunidad Bari Yanatubayibari. Gracias. Asociación de Campesinos de Catatumbas, CAMCAT. Gracias. Agencia Nacional de Tierras. Gracias. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Gracias. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANSORC. Ministerio del Interior. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gracias. Defensoría del Pueblo. Bueno. Hay otros intervinientes que en la medida que estén presentes se considera también la palabra de intervención que corresponde. Lo voy a simplemente enunciar. Ministerio de Minas y Energía, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Corponor, Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Agencia de Desarrollo Rural y Unidad de Restitución de Tierras. Dejamos la anotación, doctor. Bueno, me permito recordarles la metodología y objeto de esta audiencia, que es escuchar los avances en el cumplimiento de la sentencia T052. Cada interviniente va a contar con 10 minutos para hacer su respectiva presentación, lo que no limita la posibilidad de hacer entrega de material escrito que se publicará en la página y se anexará a la actuación que se viene surtiendo de verificación del cumplimiento de la sentencia. Entonces vamos a empezar a conceder la palabra inicialmente a los actores involucrados directamente con este fin. Representante de la comunidad Bari, tiene la palabra. Gracias. Buenos días. Quisiera leer este oficio. Igual son 6 hojas y quiero, primera parte, expresar la expresión, después mi compañero de Cata Laura haría la respectiva intervención también. Buenos días. Sobre el tema, asunto, informar como equipo de Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia T052-2017 de la Honorable Corte Constitucional. Los integrantes del equipo del Pueblo Bari para el seguimiento y cumplimiento de la sentencia T052-2017 en representación de las comunidades del Pueblo Bari acudimos a su despacho para expresar de manera atenta nuestras apreciaciones frente al cumplimiento de la orden de dicha sentencia por parte de las entidades accionadas. Primero, respecto al informe presentado por la Agencia Nacional de Tierras, el 4 de marzo, la Agencia Nacional de Tierras, responsable de dar cumplimiento a la orden tercera de la sentencia T052 de 2017, presentó a su despacho el informe de cumplimiento a la sentencia, de la cual consideramos necesaria hacer las siguientes apreciaciones. Etapas propuestas para el cumplimiento de la orden tercera por parte de la ANT. El informe presentado por la Agencia Nacional de Tierras propone adelantar el proceso de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos de 3 bloques, así. 1. Ampliación a límites de Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí. 2. Ampliación en áreas de sustracción de ley segunda con destinación específica al pueblo Barí. 3. Zona de traslape con la aspiración de constitución zona de reserva campesina. Asimismo, propone un plan de acción para adelantar el trámite del primer bloque de Parque Nacional Natural, para la cual estiman un término de 12 meses a partir
del mes de marzo de 2019. Debemos decir que esta planeación no corresponde a lo concluido con el pueblo Barí en la segunda mesa de tierras en el mes de abril de 2018, en la cual se acordó que la ampliación se haría en dos fases. La primera a nivel de parques nacionales, las resoluciones de sustracción de la ley segunda con destinación específica para el pueblo Barí, y la segunda que en la zona de traslape con aspiración de constitución de zona de reserva campesina. Igualmente, parte de las actividades que se enuncian en el plan de acción, el informe, tales como visitas a comunidades indígenas, ya hayan sido realizadas por parte de la ANT como resultado de los acuerdos adquiridos en la tercera y cuarta mesa de territorio. Consideramos una falta de respeto por parte de la Agencia Nacional de Tierras el desconocimiento de un año de trabajo adelantado en la mesa de tierras, así como los acuerdos alcanzados en dicho espacio. El pueblo barí ha realizado acciones en el marco de lo acordado en esta mesa de territorio, actuando de buena fe y con la misma forma de exposición, facilitándolos la información requerida a través de diferentes metodologías propuestas por la ANT, tales como entrevista, cartografía social, entrega de archivos, etc., esperando respeto y reciprocidad por parte de la ANT. Sorprende ahora que la ANT desconoce los avances y los acuerdos suscritos con nuestro pueblo y pretende imponer una propuesta que no ha sido concertada con nosotros. Territorio, ampliar y sanear y delimitar. En el aporte 1.5, rendición de estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras, la ANT manifiesta frente a la pretensión territorial que, abro comillas, se ha considerado una aspiración territorial base para el procedimiento de ampliación de los resguardos Ñatubenguibaric, Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, que abarca una extensión aproximada de 341.000 hectáreas. Frente al particular expresamos que la agencia incluye una parte de una solicitud de 122.200 hectáreas que suman los dos resguardos, los cuales está ubicado al interior del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y se encuentra titulada, por lo que no son territorios solicitados en ampliación, sobre los que dos resguardos, la única solicitud pendiente de resolver en el saneamiento sobre las mejoras que tienen algunos colonos y sobre lo cual la ANT debe llevar a un acuerdo con cada familia de estos ocupantes no étnicos para que se pueda reubicar. En el apartado 2.1, labores pendientes frente a la delimitación de la porción de territorio que corresponde a cada resguardo en el marco de la primera fase de ampliación, la ANT afirma: no obstante, como el trámite administrativo involucra dos resguardos indígenas, es necesario que estos acuerdos, las franjas de terreno que les corresponde a cada uno, es decir, la distribución del territorio propuesto, que deberá ser presentada ante la entidad de manera oficial por parte de las comunidades y de las cuales a la fecha del presente informe, si bien se ha avanzado, todavía no se ha logrado un consenso definitivo. Punto. Sobre las áreas pretendidas en ampliación por los dos resguardos, insiste la ANT, no hay acuerdos y que por lo tanto no se puede avanzar sin el cumplimiento de este requisito. Frente al anterior, debemos manifestar que los dos resguardos, con la firma de los dos representantes, entregamos a la Agencia Nacional de Tierras al comienzo del año 2019 sendas cartas con las decisiones aprobadas por la distribución del área de la primera fase de ampliación que corresponde a los territorios de Parque Natural y de las tres reservas indígenas que de igual manera acordamos con la Agencia Nacional de Tierras en la Asamblea Autoridades Tradicionales, que en la próxima mesa de territorio finalizaremos el acuerdo, ya que tiene sobre el resto de territorio pedido en ampliación. Ausencia de solicitud de ampliación del territorio del pueblo barí. La ANT ha manifestado que hace falta la solicitud de ampliación de saneamiento y delimitación del resguardo adelantado por el pueblo barí. Nos causa sorpresa y preocupación dicha afirmación, en cuanto que desde el mes de octubre de 2011 se presentó ante el INCODER dicha solicitud, y es claro que cuando una entidad
que suprime, como ocurrió con la institución, los expedientes pasan a la nueva entidad con competencia legal para darle continuidad a los procesos. Adicionalmente, debemos señalar que la Corte Constitucional, al fallar la tutela, al ordenar a la Agencia Nacional, a INCODER, a ANT, resolver de fondo la solicitud del pueblo barí, es porque hay una solicitud de la cual hay copia en el soporte del fallo. Por lo tanto, no es aceptable que 2 años después de la notificada sentencia se nos diga que no hay solicitud, pues la falta de diligencia en la administración de estos expedientes en la agencia no se puede trasladar a la comunidad y menos ser utilizada como excusa para el incumplimiento del fallo. Nos preguntamos cómo ha hecho la entidad para adelantar el procedimiento legal que a la fecha no se ha realizado. Saneamiento previo, proceso de ampliación. En el apartado 2.2.1, ampliación de los resguardos indígenas a los límites de Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y a la ANT, expresa que, ahora comillas, solo legaliza tierras que denote viabilidad jurídica y técnica, por lo que se requiere que Parques Nacionales Naturales adelante el saneamiento de Parque Nacional Natural Catatumbo Barí para efectos de consolidar el área a legalizar a modo de ampliación para los 2 resguardos. Cierra comillas. Consideramos irresponsable esta afirmación, por cuanto no se puede sujetar al trámite de ampliación de resguardos a un saneamiento previo. No tiene sentido sanear un territorio por el cual no se tiene certeza si será objeto de ampliación. El decreto 1071 de 2015 no establece como requisito para adelantar el trámite de ampliación de resguardos que previamente se adelanta a saneamientos del territorio que pretenda ampliar. Lo que sí expresa este decreto es que debe adelantar en el marco de estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras, un análisis de la situación de la tenencia de tierras, especificando las formas, distribución y tipo de tenencia, así como el estudio de la situación jurídica desde el punto de vista de la propiedad de los terrenos que se conforman el resguardo, el cual se adjuntarán los documentos que los indígenas y terceros ajenos a la comunidad aportan y que les confieren algunos derechos sobre el globo de terreno delimitado. En este sentido, pedimos, honorable magistrado, solicitar a la ANT sujetarse al procedimiento establecido en el decreto 1071 de 2015, no anteponga obstáculos inexistentes que hagan más lento el cumplimiento de las órdenes terceras. Asimismo, solicitamos a la ANT acoja como insumo para adelantar los componentes de estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras mencionadas el informe de caracterización de daños y afectaciones al pueblo barí, elaborando por la unidad de restitución de tierras, por la demanda de restitución de derechos territoriales y colectivos, así como el estudio de título de Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, adelantada por Parques Nacionales en el 2010. Insumo que cubre el polígono por parte de Parque Nacional Natural y las resoluciones de sustracción de la Ley Segunda para la constitución de reservas indígenas que hacen parte de la primera fase de la ampliación de la información de colonos recaudados por parte del pueblo barí en el marco del ejercicio del mandato de la nación barí. Dejo hasta allí y ya mi compañera interviene. Continúe, por favor, entonces, representante de la comunidad catalabra. Muy buenos días, honorable magistrado. Jonathan Mostrona Castillo, delegado del resguardo Catalabra. Frente a la apreciación del estudio socioeconómico, jurídico y tenencia de tierras. Frente al estudio socioeconómico, la ANT manifiesta en su informe del 4 de marzo del 2019 que, abro comillas, se requiere fijar nueva fecha para la realización de mesa de trabajo en relación con el análisis y aprobación del estudio socioeconómico por parte de las autoridades del resguardo, cierro comillas. En asamblea de autoridades del pasado mes de abril,
La ANT informó que el estudio socioeconómico está en un 50% de su construcción y que le faltan 8 puntos de los establecidos en el decreto 1071 del 2015. Sorprende entonces que después de 2 años de notificada la sentencia, el gobierno nos diga que el estudio no está terminado, pero no se fija con claridad el cronograma para adelantar dichas actividades pendientes. Llamamos seriamente la atención sobre el hecho de que la agencia a mayo del 2019 no haya contratado el equipo étnico de la Unidad de Gestión Territorial que les permita realizar con eficacia las actividades pendientes. Y aquí la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para dar cumplimiento a la sentencia en el plazo establecido. Ningún plazo será suficiente para cumplir el fallo de la Honorable Corte Constitucional, si no hay la voluntad y la determinación para cumplir las obligaciones de las autoridades que están previstas en el convenio 169 de la OIT, en la Constitución Política, en la Ley 160 de 1994 y su decreto reglamentario y en las órdenes del Alto Tribunal Constitucional. Imposibilidad de cumplir la orden de tutela. En el apartado 2.2.2 se afirma que, abro comillas, frente a las actuaciones administrativas que tendrá que hacer la ANT en aras de acatar las órdenes proferidas en el fallo T052 del 2017, es evidente que la entidad se encuentre ante una imposibilidad jurídica de cumplir una orden de tutela. Cierro comillas. Esta afirmación es una falta de respeto al pueblo barí, así como un desconocimiento a los términos establecidos en el fallo de tutela, que inició su ejecución en el año 2017 y que ha sido prorrogado en sus términos de cumplimiento en el año 2018 por 9 meses más. Pedimos al honorable magistrado adelante las acciones correspondientes para que la ANT asuma responsablemente el cumplimiento de la orden tercera de la sentencia. Asimismo, respete todo el procedimiento adelantado en mesa de territorio con el pueblo barí y cumpla lo acordado en este espacio. 2. Proyecto mineroenergéticos en el territorio colectivos y en área de ampliación. Otra fuerte preocupación del pueblo barí es la presencia en estos territorios de grandes proyectos mineroenergéticos que buscan extraer petróleo, carbón a cielo abierto y otros minerales. Estos proyectos amenazan con afectar de manera grave el territorio, el medio ambiente, la biodiversidad que presenta este pulmón del mundo y al mismo tiempo amenazan los derechos territoriales y su avance dejaría sin piso cualquier resolución de la ANT en cumplimiento de la sentencia T052. De igual manera, estos proyectos se vienen tramitando sin surtir el proceso de consulta previa, violando este derecho fundamental del pueblo barí. Resulta tan grave la situación que ni siquiera conocemos cuáles proyectos tienen títulos concedidos o en trámites y cuántas licencias ambientales se han entregado o están en trámites sobre los territorios. Por lo anterior, pedimos de manera respetuosa al honorable magistrado que solicite al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Minería, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Medio Ambiente y a Corponor, adelante consulta con la ANT sobre el mapa de solicitud de ampliación barí y sobre esas áreas rindan informes sobre los títulos otorgados o en trámite para proyectos mineroenergéticos y las licencias ambientales otorgadas o en trámites para este tipo de proyectos, agregando la solicitud de que informen sobre los procesos de consulta previa y consentimiento libre e informado que hayan adelantado con las autoridades tradicionales y el gobierno propio del pueblo barí. Las entidades deberán entregar la información pedida con todos los soportes pertinentes de cada proyecto, lo cual debe permitir entender los alcances y las dimensiones de los mismos. Reiteramos que rechazamos cualquier intento de arrasar nuestro territorio, por cuanto se estaría afectando gravemente la pervivencia de nuestro pueblo. Tercero, acciones adelantadas conjuntamente entre comunidades indígenas y campesinas para el cumplimiento de la sentencia Orden Sexta. Los representantes del pueblo barí de Ascancat en la mesa consultiva hemos discutido y concertado de manera responsable los temas ambiental y social en salud y educación, logrando 2 acuerdos sobre medidas de desarrollo alternativos sobre los territorios que simultáneamente ocupamos, dando cumplimiento a la orden sexta de la sentencia. Infortunadamente, el Ministerio de Agricultura no ha convocado de nuevo este espacio
y nos quedan dos temas de suma importancia por tratar, el cultural y el económico. Las partes le hemos pedido al gobierno el apoyo logístico para la socialización de los acuerdos alcanzados en la mesa con las comunidades indígenas y campesinas en el territorio, pero ello no ha sido posible. Respecto a las preocupaciones y expectativas que generan en los campesinos de las zonas, el tema de la sentencia y el desconocimiento de sus alcances, los líderes barí y líderes de Ascancat nos hemos propuesto adelantar una serie de encuentros con comunidades, aún en áreas apartadas, para socializar el tema de la sentencia y bajar las tensiones que genera un conflicto territorial que el Estado colombiano sigue dilatando su resolución. Y es así como hemos realizado 7 reuniones en diferentes puntos de las zonas del Catatumbo. Debemos decir que la expectativa está centrada en el cumplimiento de la sentencia, bajo el respeto a los derechos de los indígenas y los campesinos. Honorable magistrado, esperamos que el plan de acción a presentar por parte de la Agencia Nacional de Tierras corresponda a los compromisos acordados en el marco de la Mesa de Territorio realizadas en el año 2018. Reconozca las tareas adelantadas por su equipo étnico para alimentar el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras en la primera fase. Fije un plazo de acción en correspondencia a la prórroga concedida por el tribunal y proyecte, a su vez, que concluye el estudio socioeconómico en la primera fase. El plan de acción para resolver la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos en el territorio traslapados con la solicitud de constitución de zona de reserva campesina. Asimismo, esperamos por parte del Ministerio de Agricultura el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de las mesas consultivas, en términos de presentar un plan de acción con tiempos y presupuestos para materializar las medidas de desarrollo alternativo acordadas entre indígenas y campesinos, así como para dar desarrollo a las labores de la protocolización de los acuerdos alcanzados. Gracias. Gracias. A continuación concedemos la palabra al representante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat. Hola, buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Juan Carlos Quintero, coordinador de la parte campesina en la mesa consultiva. Vamos también a leer un documento que va en 2 partes, uno el nivel de cumplimiento y otro las dificultades para el cumplimiento de la sentencia. Desde la Asociación Campesina del Catatumbo nos permitimos informar que el nivel de cumplimiento de la sentencia por nuestra parte se ha dado al ritmo de trabajo que los destinatarios de las órdenes constitucionales lo permiten. Lo anterior de acuerdo a los cronogramas de trabajo establecidos en las diferentes sesiones de la mesa consultiva. Ante el establecimiento de dichos cronogramas, hemos cumplido con la formulación de diferentes propuestas de desarrollo alternativo de conformidad a lo establecido en la orden sexta del fallo de objeto de estudio. Propuestas que ya han sido socializadas y entregadas formalmente también ante la Agencia Nacional de Tierras para que sirvan a realizar sus conceptos previos a la implementación de cada una de ellas. Continuamente, con el claro propósito de avanzar en el cumplimiento integral de la sentencia y por la evidente desidia de los destinatarios de las órdenes constitucionales, la Asociación Campesina del Catatumbo, en coordinación con la comunidad barí, hemos realizado varios espacios de socialización de las propuestas de desarrollo alternativo al interior de las comunidades del Catatumbo, socializaciones que se generaron en la comunidad de Brubucanina, perteneciente al municipio de Teorama, en el corregimiento de Honduras, en el municipio de Convención, y en el resguardo Catalaura, en el municipio del Tarra. También tenemos previsto, de manera autónoma, generar espacios para finales del mes de mayo en las veredas La Bogotana y Playas Linda del municipio del Carmen con el mismo propósito. Adicionalmente, nos encontramos preparando además propuestas de desarrollo alternativo con miras a aprovechar las próximas sesiones de la mesa consultiva y la mesa técnica para poder de esta manera se puedan realizar los avances materiales que permitan a ambas comunidades poder acceder a sus derechos de forma coordinada y simultánea. Segundo, dificultades para el cumplimiento de la sentencia. Como lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, no es de nuestro recibo que los destinatarios de las órdenes constitucionales omitan el cumplimiento de lo argumentando razones de tipo económico,
sin tener en cuenta que se encuentran como representantes del gobierno nacional, significando que esto conlleva la imposibilidad de acceder a nuestros derechos territoriales que históricamente hemos solicitado ante la deuda del Estado colombiano con el campesinado. Así las cosas, es claro y evidente que en el caso concreto los destinatarios de estas órdenes evaden constantemente el cumplimiento del fallo, integralmente demostrando la falta de voluntad en todos sus aspectos, mientras se denota el avance de varias empresas dedicadas a la exploración, montaje y explotación de recursos naturales que se encuentran dentro de las pretensiones de ambas comunidades y que estos avances cuentan con el beneplácito del gobierno nacional y sus delegados. Adicionalmente, se refleja que la falta de voluntad del cumplimiento del fallo se prueba ante la falta de decisiones de la mesa consultiva, teniendo en cuenta que de acuerdo a las prórrogas otorgadas para efectos del desarrollo de cada una de las órdenes, en el caso especial de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, desde el mes de febrero del año 2019 hasta las fechas actuales, no han convocado a las sesiones de la mesa consultiva, como es su obligación hacerlo tal como está dispuesto en la orden sexta y las diferentes actas con adquisición de compromisos por parte de estas entidades con las comunidades representadas en Ascancat y el pueblo barí. Otro de los aspectos que refleja el claro incumplimiento de las órdenes dadas se da en cuanto a la falta de sesión de la mesa técnica, espacio en los cuales se pretende dinamizar los aspectos de procedimiento para el efectivo cumplimiento de los preparativos para la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo, planteada a los destinatarios con gran anterioridad. Concordante con estos espacios se encuentran pendientes los procedimientos de caracterización y protocolización de las propuestas al interior de las comunidades, con objeto de que éstas sean aprobadas por las mayorías. Si bien es cierto, se han presentado varios problemas de orden público y seguridad al interior de la región del Catatumbo, no es excusa válida para que las entidades encargadas de cumplir las órdenes se sustraigan de las obligaciones del fallo en concreto, como también de las obligaciones de la orden constitucional correspondiente e independiente de los aspectos específicos de la sentencia T052 de 2017. Finalmente, desde nuestra perspectiva, al igual que la de los miles de campesinos y campesinos que representa Ascancat, no se ve reflejado el interés por parte del gobierno nacional en permitir el acceso a nuestros derechos, convirtiéndose esta situación en un nuevo elemento que amplía el nivel de desconfianza con la institucionalidad y asienta una vez más la constancia de que el campesinado en la región del Catatumbo no es una prioridad para el gobierno nacional, que en teoría debe cumplir con los fines esenciales del Estado, como lo mandata el artículo 2 de la Constitución Política. Tercero, solicitudes, que de acuerdo a las facultades que la Constitución y las leyes le proveen, se inste a las diferentes entidades destinatarias de las órdenes de la sentencia y las demás que fueron vinculadas para que sirvan a realizar el efectivo cumplimiento del fallo reflejado en la sentencia T052. Segundo, que en atención a los reiterados incumplimientos de los diferentes destinatarios de las órdenes constitucionales se hagan los respectivos llamados para el cumplimiento de la sentencia y de considerarlo necesario la imposición de sanciones correspondientes. Tercero, que se inste al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como a la Agencia Nacional de Tierras, para que de forma inmediata se sirva a convocar la sesión de la mesa consultiva y la mesa técnica que no sesiona desde hace varios meses sin alguna razón. Para finalizar, señor magistrado, enviamos un SOS. Aquí ha habido de parte de este tribunal toda la voluntad para ampliar los plazos y nos parece una falta de respeto que desde comienzos del mes de febrero no se convoque a la sesión de la mesa consultiva, que la mesa técnica para los preparativos de la constitución de la zona de reserva campesina lleve más de 7 meses sin sesionar para cumplir la orden cuarta de la sentencia T052 y que hasta la presente la parte campesina no conoce formalmente, después de la última presentación en este recinto, el plan de acción con las propuestas que hicimos nosotros en la última sesión de la mesa consultiva. Muchas gracias. Gracias. Concedemos a continuación la palabra al representante de la Agencia Nacional de Tierras. Buenos días, mi nombre es Fabio José Barros Ferreira,
identificado con cédula de ciudadanía 1-118-808-537, abogado contratista de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras. Estamos aquí para presentar el informe del avance y cumplimiento de la sentencia T 052 del 2017. En primera instancia, señor magistrado, me permito informar sobre las órdenes cuarta y quinta de la mencionada sentencia en relación a la constitución de reserva campesina. La Agencia Nacional de Tierras en el 2018 realizó unas actividades tendientes al cumplimiento, el cual, según el cronograma, quedaron por atender 3 actividades pendientes. La Subdirección de Administración de Tierra de la Nación ya realizó el cronograma hasta el mes de octubre para dar cabal cumplimiento a las órdenes cuarta y quinta de la sentencia. Por tal motivo, autorizo al señor magistrado para que le ceda el uso de la palabra a la funcionaria encargada de la Subdirección de Administración de Tierra de la Nación, Joana Vallejo, para que explique detenidamente cómo está planteado el cronograma y qué actividades realizaron en el mes de abril y mayo. ¿Hasta ahí llega su intervención? No, posteriormente... Culmine su intervención y después le concedemos la palabra a la otra persona. La Dirección de Asuntos Técnicos presentó el plan de acción a bloques a legalizar de la sentencia respecto a la Constitución, saneamiento del resguardo indígena Motirón Barí. En la pasada audiencia se le estipuló al magistrado de que serían en 3 bloques. La Agencia Nacional de Tierra cambió su accionar para dar el cumplimiento al fallo y solamente lo va a hacer en 2 bloques. El primer bloque, que condujera a legalizar los límites con el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y las áreas de sustracción de ley segunda. Y un segundo bloque, las áreas de traslape con la pretensión de zona de reserva campesina. En ese sentido de organizar la aspiración territorial. En ese sentido de organizar la aspiración territorial en 2 bloques, obedece a los factores tales como la accesibilidad al territorio, la viabilidad jurídica y técnica de las áreas a legalizar y la identificación de colonos en el territorio, determinando el tiempo, modo y área aproximada de explotación. Igualmente es importante establecer los derechos de la propiedad privada que se puedan afectar. En el bloque 1, ampliación del resguardo indígena a los límites del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y las áreas de sustracción de ley segunda con destinación específica para el pueblo barí. Se destaca que de acuerdo a la normatividad colombiana, la ocupación del territorio bajo la categoría de resguardos indígenas en zonas de parques nacionales no riñe con los fines del mismo. Por lo tanto, se han logrado avances significativos con parques naturales de Colombia, al punto de concertarse una ficha de caracterización de colonos que supla la necesidad de las entidades estatales. Pese a ello, como se acotó, se requiere del consenso de las autoridades indígenas de ambas comunidades para la distribución del territorio. En ese sentido, ya se realizó el cronograma que estipula el decreto 1075 del 2015. Ya lo anexé al expediente para que sea conocido por el alto tribunal. En ese orden de ideas, es importante recalcar que por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos se encuentra la disposición para avanzar en el procedimiento establecido en el capítulo 3, título 7, parte 14, libro 2 del decreto 1071 del 2015. Informa la Dirección de Asuntos Étnicos que a través de la UGT Nororiente se realizó la visita del levantamiento topográfico el día 7 de abril del 2019, con el objetivo del levantamiento del camino Buyugba, Chique, de la respectiva. Se trae que una vez ha llegado al punto Caño Negro, los representantes de los resguardos Motilón, Barí y Cataladora recomendaron que el límite occidental de la resolución 145 debe ser Caño Negro, aguas abajo hasta el río Chiquito, y se continúe hasta encontrar el río San Miguel. Esto para que quede un límite natural. Ahora bien, con el propósito de socializar los avances de la sentencia, la entidad efectuó el 25 y 26 de abril
unos objetivos con los líderes. La NT quedó con un compromiso en un mes entregar el informe de la actividad realizada a la asociación Natubayi Yavirí. Por parte de la comunidad Motirón Barí, debe presentar en la próxima mesa de territorio la solicitud formal en donde conste las pretensiones territoriales de Reguajo Motirón Barí y compartir la información recabada en la caracterización campesina por parte de la NT. En ese orden de idea es el informe de la Agencia Nacional de Tierra. Reitero al magistrado, le cedo el uso de la palabra para que la funcionaria de la Subdirección de Administración de Tierra de la Nación presente el cronograma y lo que se ha ejecutado. Procedan, por favor. Muy buen día, honorable magistrado. Mi nombre es Joana Vallejo, soy profesional especializado de la Agencia Nacional de Tierras, Zonas de Reserva Campesina. A continuación voy a presentar el informe de avance que tiene relación con el cronograma presentado en la sesión anterior ante este tribunal relacionados con las órdenes cuarta y quinta en lo referente a las acciones tendientes a la constitución de la zona de reserva campesina del Catatumbo. De acuerdo con este cronograma, podremos ver que la primera actividad la hemos denominado aprestamiento técnico y logístico, y de acuerdo a ese cronograma de actividades estaba prevista para los meses de marzo. Asimismo, la recolección de información primaria que estaba prevista para el mes de abril y mayo del presente año. Respecto a esta actividad, tenemos los siguientes avances. El equipo técnico de zonas de reserva campesina, adscrito a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, desarrolló 5 sesiones técnicas en las cuales analizó, evaluó y validó los avances con el fin de determinar los elementos requeridos y de complementar los componentes del Plan de Desarrollo Sostenible. Como resultado de este análisis y evaluación del documento preliminar, se logró establecer la necesidad de recopilar información primaria para suplir los elementos mínimos que debe contener el Plan de Desarrollo Sostenible. Dicha información primaria debe ser conseguida a través de propuestas metodológicas participativas, las cuales incluyen herramientas de trabajo como lo son reuniones con las comunidades, diagnóstico participativo, alguna información a través de cartografía social y un proceso de planeación participativa. Para el desarrollo del diagnóstico participativo, el equipo técnico de la Agencia Nacional de Tierras, en las sesiones que ya realizó, ajustó, de acuerdo con las necesidades del documento, una propuesta de captura de información primaria con el cual se pretende recopilar la información en los componentes social, económico productivo, ambiental, de presencia institucional y organizativa, los cuales requieren ajustes según el análisis realizado del documento. Dicho instrumento de captura está como documento anexo al informe y será presentado a este tribunal. Paralelamente, la agencia avanza también en los procesos contractuales necesarios para la consecución de un equipo técnico profesional y de logística necesaria para la recopilación de información en campo. Posteriormente, es necesario realizar las siguientes subactividades dentro de la actividad de aprestamiento técnico logístico para la recopilación de información primaria. La primera subactividad es una reunión de acercamiento con las organizaciones campesinas y tiene relación con las sesiones técnicas que hablaba el compañero de la persona de la organización campesina. Para este mes de mayo se prevé un acercamiento para realizar una sesión técnica con los representantes de la organización campesina de Ascancat, de manera que se pueda presentar el plan de trabajo y concertar con ellos la aplicación de los instrumentos metodológicos y del plan sugerido. La aplicación del diagnóstico participativo. Con el objetivo de recopilar la información en campo, se sugiere desarrollar 2 jornadas para la aplicación del instrumento en las cabeceras municipales del municipio de Acarí y San Calixto, que son el área pretendida como zona de reserva campesina Polígono Sur, los cuales no tienen traslape con la comunidad Barí. Esta jornada se llevará a cabo durante 3 días. Se sugiere por parte de la Agencia Nacional de Tierra la participación de 4 representantes por cada una de las veredas que hacen parte del área propuesta como zona de reserva campesina.
De acuerdo con las dimensiones que abarcan el diagnóstico y ordenación participativa del Plan de Desarrollo Sostenible, se propone realizar un proceso de análisis, interpretación y evaluación comunitaria de los componentes territoriales mencionados anteriormente, lo anterior con el propósito de definir las alternativas de ocupación del territorio y proporcionar de esta manera elementos para diseñar la propuesta de ordenamiento ambiental sostenible en todos los componentes que ya hemos visto y que en el informe de avance le presentamos a usted, que se requieren para ajustar el plan de desarrollo sostenible, lo cual es necesario para la constitución de la zona de reserva campesina. Por último, dentro de esta subactividad tendremos la realización de diferentes jornadas de cartografía social y planeación participativa. Mediante la implementación de esta herramienta metodológica, lo que esperamos es que el Plan de Desarrollo Sostenible del Catatumbo tenga bases sólidas en las necesidades de las comunidades que hacen parte de ella, y de esta manera se realice un proceso de construcción participativa donde los actores de la comunidad aporten desde su visión y puedan cumplirse los elementos básicos que permitan definir las diferentes líneas de acción y priorizar las intervenciones a realizar y a proyectar en el desarrollo de esta región. Dichas jornadas también se proyectan en 2 por cada municipio con los representantes de las juntas de acción comunal, y que se realizarán una vez diseñemos y concertemos con las comunidades en la próxima sesión técnica que está prevista para este mes de mayo con la organización campesina del Catatumbo. Hasta ahí mi intervención, muchas gracias. Gracias. Concedemos a continuación la palabra entonces al representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenos días, su señoría y a todos los presentes. Por parte del Ministerio de Agricultura, en esta audiencia de seguimiento no se presentará ningún informe, toda vez que el cumplimiento está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras y, como se vio previamente, ya manifestaron el cronograma de cumplimiento de la sentencia. Gracias. Dejamos la anotación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si desea hacer intervención. Buenos días, señoría. Desde el Ministerio de Hacienda, en el hilo conductor que se ha venido desarrollando en estas audiencias de seguimiento, solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional los presupuestos de las diferentes entidades que usted ordenó vincular en la audiencia pasada. En ese orden de ideas, desde la Dirección de Presupuesto, pues en el día de hoy le allegaré a través de escrito lo que tiene que ver con el presupuesto del año 2019, la ejecución, la apropiación inicial, la apropiación vigente y lo que va de ejecución de cada una de estas entidades que voy a mencionar a continuación, que coinciden con las que usted dispuso en la audiencia pasada. Entonces tenemos el de Ministerio de Minas y Energía, tenemos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Agencia de Renovación del Territorio, Agencia Nacional de Tierras, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Presidencia de la República, teniendo en cuenta que usted dispuso la vinculación de la Alta Consejería para el Postconflicto, y es la Presidencia la que tiene este recurso, y esta unidad pues es una unidad ejecutora precisamente de la Presidencia de la República. En esos términos dejamos nuestro informe. Las cifras pues son un poco densas, creo que no amerita que se pronuncien acá en esta audiencia, pero usted las va a tener de primera mano en su despacho. Gracias. Gracias. Bueno, con eso culminamos los intervinientes principales. Vamos a mencionar los adicionales si alguno desea hacer intervención. Ministerio de Minas y Energía, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Si desean hacer intervención, este es el momento. Buenos días, señor magistrado, a los representantes de la comunidad y el resto de los participantes que se encuentran el día de hoy. Lorena Ladino, abogada de la Oficina Jurídica de la Agencia de Renovación del Territorio. Digamos que en atención, digamos, a la audiencia de hoy y el objetivo de rendir informe de seguimiento y avance,
Como se informó oportunamente, la Agencia de Renovación del Territorio pues se encuentra trabajando en un análisis de las iniciativas, digamos, consignadas en los planes de acción para la transformación regional. Y en virtud, digamos, de ese trabajo ha adelantado acciones de articulación y evaluación con diferentes sectores, entre ellos pues infraestructura, vivienda, salud, educación, tierras, víctimas y posconflicto, entre otros, con la idea, digamos, o el objetivo de gestionar oportunidades de oferta respecto a las iniciativas, digamos, consignadas en esos planes. En ese sentido, pues a partir de las iniciativas identificadas por la comunidad en esos planes de acción de transformación regional, desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental y jurídico, es la Dirección de Estructuración de Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio que se formulan y estructuran estos proyectos desde dos grandes bloques. El primer bloque son los proyectos de reactivación económica, productiva, de ambientales y forestales. Ese es un primer bloque, y un segundo son todos los proyectos de infraestructura. Estos proyectos de reactivación económica se establecen, digamos, a partir de tres componentes. Están proyectos productivos, proyectos ambientales y forestales, y proyectos de reactivación económica propiamente dichos. Los proyectos productivos pues son, digamos, o le apuntan al enfoque territorial para que se generen ingresos y para que esa generación de ingresos, digamos, sea sostenible en el tiempo. En ese orden de ideas, pues digamos que estamos hablando de un fortalecimiento de las cadenas de valor productivas desde el establecimiento, sostenimiento, cosecha, post cosecha, el procesamiento que haya que hacer y la comercialización. Están los proyectos ambientales y forestales, que lo que contemplan son proyectos, digamos, dirigidos a recuperar la vocación forestal de los territorios, afectados obviamente por el cambio del suelo. También hay proyectos, digamos, que están orientados a complementar esas actividades productivas que permiten recursos adicionales, aperturas de mercado, bienestar obviamente para las comunidades, e incluye actividades de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas degradadas para promover la conservación y la preservación de elementos naturales. Entre ellos, digamos, también se contemplan actividades de ordenación y manejo del bosque natural. Están todo el tema de los transformación, digamos, de madera con fines comerciales, que van generando algún tipo de acumulación de capital para las comunidades. Y finalmente están los proyectos de reactivación económica, que se pueden, digamos, expresar en tres grandes componentes. Están aquellos proyectos de comercio, que son, digamos, las farmacias, ferreterías, talleres, demás, manufactura como confecciones, y los de servicios. Este es el primer gran bloque, digamos, de proyectos que se pudieron identificar en esas iniciativas de los planes de acción para transformación regional, y un segundo bloque que son los proyectos de infraestructura. Estos proyectos de infraestructura en este momento, digamos, que cuentan con unas líneas de inversión que se proponen desde la Agencia de Renovación del Territorio, teniendo en cuenta, digamos, la experticia que ha tenido la Agencia de Renovación del Territorio con estos proyectos que hizo inicialmente con Obras PEDET, donde tiene alguna cierta experiencia y lecciones aprendidas que le dieron, digamos, un plus al trabajo que ha venido haciendo con las comunidades, por lo cual, digamos, se escogen estas primeras líneas de investigación, de inversión, que son en el sector de minas, con el tema de paneles solares, el sector transporte, con todo el tema de placahuellas, muros de contención, el sector educación para todo lo que tenga que ver con mejoramiento de infraestructura, el sector deporte con escenarios deportivos y culturales, y está el sector de inversión y social y reconciliación. Digamos que esta es la parte general, en el sentido de que así es como se ha venido, digamos, trabajando en estos dos grandes bloques para todos los territorios PEDET. No obstante, pues, si usted lo autoriza, el señor magistrado, se encuentra una profesional de la Dirección de Estructuración de Proyectos que nos puede contar ya el caso específico de la subregión del Catatumbo, qué tipo de proyectos, en qué están, cuántos y cuáles, y en qué consiste, digamos, esa priorización de la que le estoy hablando, y cuántos, digamos, están estructurados
o por lo menos son objeto de estructuración de la Agencia de Renovación del Territorio en la subregión del Catatumbo. Sí, ¿concluye con eso su intervención? Sí, señor. Bueno, entonces le concedemos la palabra Gracias. a la persona que nos va a hacer explicación sobre esos temas. Buenos días para todos. Mi nombre es Amparo Viviana Rodríguez, yo soy socióloga y pertenezco a la Dirección de Estructuración de Proyectos. Para complementar lo que dijo, digamos, la doctora Lorena, les quisiera contar que para dar cumplimiento, empezar a dar cumplimiento a las iniciativas que se concertaron, digamos, en los PEDED. Actualmente la ART está llevando a cabo un concurso de méritos precisamente para la estructuración de los proyectos. En este concurso de méritos, digamos, la estructuración tiene varios componentes. El primero, digamos, es un componente productivo, técnico, otro también de extensión rural, otro también que tiene un componente ambiental y un componente muy importante que es transversal, digamos, a toda la estructuración de los proyectos, es el fortalecimiento organizativo. ¿Por qué el fortalecimiento organizativo? Porque, digamos, también la idea es que fortaleciendo, digamos, las capacidades de las organizaciones en los territorios, la idea es generar capacidades para que los procesos o las iniciativas o los proyectos que se vayan a ejecutar sean, digamos, sostenibles en el tiempo. El concurso de méritos está abierto, digamos, lo pueden consultar en la página de la ART, es el concurso SC002 SM 2019. Se cierra en este mes. Para eso, digamos, se presentaron, digamos, 28 proponentes, los cuales, digamos, la ART en ese momento está haciendo la evaluación técnica, administrativa, valorando, digamos, capacidad técnica de los proponentes, experiencia, las personas, digamos, hojas de vida, digamos, del acompañamiento que se va a tener en cada uno de estos consultores. En este mes se cierra y se escogerá uno de los proponentes. ¿Cuál es, digamos, su objetivo? Ellos tendrán, digamos, la función de hacer la estructuración de los proyectos. Para este año, para la vigencia de este año, la disponibilidad de recursos está para que se estructuren 2 proyectos por cada municipio. Uno que hace referencia al tema productivo, así como lo decía la doctora Lorena. Uno va a ser, digamos, de los componentes que sea un proyecto productivo o un proyecto ambiental o un proyecto de reactivación económica que no es agropecuario. Y otro proyecto es otro de infraestructura. Y adicionalmente se van a estructurar 4 proyectos a nivel de la subregión. Recordemos que dentro del PEDED los municipios que están, digamos, incluidos para este proceso son Convención, El Carmen, Acarí, Tibú, San Calixto, Sardinata, El Tarra, Teorama. Bueno, también querían, o sea, dentro del informe que se le presenta también para el seguimiento a la audiencia, hicimos, digamos, referencia a unas, ahora le llamamos obras PEDED. La gente antes las conocía, las comunidades, como obras PIC. ¿De qué se tratan estas obras? Estas obras son pequeñas obras comunitarias de menor cuantía, generalmente, digamos, la ejecutaban a través de las comunidades, a través de las juntas de acción comunal, y dentro del informe tenemos un listado, digamos, de las obras terminadas, entregadas o las que están en ejecución. Para esto, digamos, en el listado que se presenta en el informe, pues voy a nombrar algunas de las que ya se han terminado. Por ejemplo, tenemos algunas de infraestructura vial. Aquí tenemos, por ejemplo, en el municipio del Tarra, proyecto de red de vías terciarias para la paz, bueno, y el posconflicto en el municipio del Tarra. La vereda o el tramo dice Filo, El Gringo, Buenos Aires, San Martín, El Milagro, La Unión, Catatumbo. El otro es El Paso, San Carlos, Porvenir, La Unión, Alta Nuevo Horizonte.
un proyecto de infraestructura que se llevó a cabo de tipo infraestructura social y comunitaria escojamos otro municipio, en Teorama. Dice, en la vereda El Trigo, construcción de un restaurante escolar en la escuela de la vereda El Trigo, perteneciente al Centro Educativo Rural El Farache del municipio de Teorama. Digamos, cómo se hacía la metodología para priorizar, digamos, este tipo de obras de infraestructura comunitaria. Se llamaba, digamos, se concertaba con los líderes y con la misma comunidad se elegían, digamos, ellos identificaban varias necesidades que tenían en la vereda y ellos mismos priorizaban este tipo de obras. Esa, por ejemplo, la que acabé de nombrar, ya se encuentra entregada. Aquí hay un listado, digamos, de lo que se ha venido haciendo. ¿Para qué, digamos, se hicieron estas obras? Empezaron a hacer desde que nació, digamos, la Agencia de Renovación del Territorio y fueron obras o proyectos que se hicieron paralelos a la construcción del PEDET. Como, digamos, nuestra misión principal, digamos, era la formulación y la construcción de los PEDET, entonces se definió que paralelamente a esa construcción se implementaran estas obras PEDET, digamos, para estar como en contacto y, digamos, para hacer presencia en los territorios. Actualmente tenemos también para el pueblo Barí, se identificó dentro del componente de infraestructura educativa, para la comunidad Yera, mejoramiento de la infraestructura de la escuela de la comunidad Yera, para la comunidad Iyequiarora, construcción de un salón y mejoramiento de la infraestructura física de la escuela de la comunidad Iquiacorora, y otro también es para la comunidad de Ichirrindacaira, construcción tanque de almacenamiento de agua potable para la comunidad. ¿En qué proceso está esto? Aquí en el estado, digamos, del proyecto está de revisión de interventoría. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, los recursos ya están disponibles, están haciendo como la revisión, digamos, del proceso del proyecto y ya, digamos, van a iniciar la construcción, la ejecución de estas obras. Gracias. Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Buenos días, mi nombre es Beatriz Cristina Jacomeló, abogada de la Territorial Norte de Santander del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Referente al auto de vinculación del 14 de febrero, se radicó el 15 de marzo un informe de los proyectos en el área de influencia de los resguardos objeto de la tutela. Respecto al instituto, los proyectos que se han hecho en el área son en los tres temas fundamentales de la misión del instituto, que son agrológicos, catastrales y respecto a restitución de tierras. Agrológicos, durante los años 2017 y 2018, se realizó un levantamiento semidetallado de suelos en áreas productivas de la región del Catatumbo a escala 1:25.000, en donde tienen influencia los municipios del Tarra, el Carmen y Tibú. En los años 2016 a 2018 se realizó la interpretación de geomorfología y cobertura vegetal a escala 1:25.000 en toda la región del Catatumbo, en donde se encuentra al 100% del área de los municipios de interés con influencia de los resguardos Motilón Barí y Bagarra Catalaura. En el año 2017 se realizó la actualización de las áreas homogéneas de tierra en la zona, incluyendo el Tarra, Teorama, Convención y el Carmen y Tibú. En el punto de vista catastral, no se ha hecho actualmente actualizaciones catastrales, se ha hecho es por medio de conservación. Desde el año más o menos 2016, 2017 y 2018 no se han hecho convenios con los municipios para realizar las actualizaciones catastrales, entonces se ha venido haciendo es solo conservación,
que es específicamente algunas zonas. Y respecto al tema de restitución de tierras, pues los requerimientos que han solicitado el instituto actualmente pues se han ido evacuando. Gracias. Corponor. Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muy buenos días, señor magistrado, y a todas las entidades. Amelia Carolina Chalapud, abogada de la Oficina Asesora Jurídica Parques Nacionales. Nuestra calidad de entidad vinculada al cumplimiento del ordenado por la Corte Constitucional, partimos, señor magistrado, de lo que habíamos reportado en sesión del la sesión de seguimiento del 4 de marzo, y a partir de ahí nos gustaría presentar los avances que ha tenido la entidad para coadyuvar a eso. Si bien el 4 de marzo le presentamos un informe de un cronograma que teníamos con la Agencia Nacional de Tierras, ahora traemos un cronograma detallado a partir de 2 reuniones que ha hecho la entidad con la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, en aras de cumplir el cronograma. El propósito de la entidad como primera parte es la ampliación del resguardo indígena hasta los límites del parque. Tenemos un cronograma que implica una caracterización territorial. En el marco de esta caracterización se ha elaborado, como le decía, con la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación de Territorio, un cronograma de propuesta conjunta para entrar a elaborar esa caracterización y una metodología para dicho espacio. Cumpliendo el cronograma, el primer punto era definir una metodología para implementar. Por eso se realizó el día 4 de abril esta primera sesión, en la cual la metodología acordada para la caracterización será participativa entre la Parques Nacionales, la agencia y las organizaciones AMSCANTAT, CISCA y Movimiento Comunal y las comunidades. En dicha metodología se aplicará como conclusión el instrumento FISO y se levantará la información para el diagnóstico de la tenencia de la tierra. Se presentan las fases de caracterización teniendo en cuenta que se debe presentar esto en los espacios de validación comunitarios. Posteriormente se presentó en reunión del 5 de abril en un espacio que tiene parques con las organizaciones campesinas. Esta metodología construida en espacio institucional se presentó en reunión del 5 de abril, como le digo, con las organizaciones campesinas y también las entidades encargadas. El objetivo fue pues presentarle, socializar la metodología, y en este espacio surgió la posibilidad de empezar a hacer un primer recorrido o un taller con las comunidades de las veredas El Suspiro, Guadalupe, La India y Río Chiquito para socialización de esta metodología ya en campo con estas comunidades que se encuentran al interior del Parque Catatumbo Barí. La fecha de este taller era posiblemente el 3 de mayo. Dicho taller no se pudo hacer en las veredas, pues por el orden público tan complicado que había en esa fecha. Se postergó esto, se espera poderlo realizar a finales de mayo o cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Las actas de estas 2 reuniones, que son el primer paso del cumplimiento del cronograma, se anexan al informe junto con el detalle de actividades que se tienen en toda la vigencia 2019. Como esta metodología, para empezar a hacer la caracterización, consideramos relevante también socializarla en un espacio con las comunidades indígenas. Quisiéramos considerar al despacho y a los presentes la posibilidad de incluir esta presentación y de los acuerdos realizados en el espacio de la mesa consultiva, donde están campesinos indígenas, los que nos permitiría llegar a acuerdos conjuntos en un solo espacio para poder entrar. Si bien se ha empezado a realizar el proceso de socialización con las organizaciones campesinas, pues se requiere entrar también con las comunidades indígenas. Consideramos de parte nacional, lo ponemos a consideración del despacho, que la orden sexta del fallo, al crear esta mesa consultiva y al poner a todos los actores ahí, pues sería relevante para empezar a socializar esta metodología en lo que concierne a la ampliación en el área del parque y al almacenamiento de los predios de las comunidades campesinas que están también al interior del parque. Ponemos eso a consideración y radicaremos este informe con el cronograma detallado y las actas de las 2 reuniones que hemos realizado para darle cumplimiento a lo que tenemos previsto para el mes de marzo y abril dentro de las cronograma de la vigencia 2019. Gracias.
Gracias. Se recibe el material y dejamos la siguiente declaración. El despacho no tiene injerencia en relación con el gobierno y la mecánica y los temas que maneja la mesa. La mesa se autogobierna. En esa medida ellos son los que determinarán si la propuesta que están haciendo ustedes es viable y admisible. Para que quede constancia, se deja anotación que este es un espacio en el que ustedes pueden hacer las propuestas para que los demás intervinientes tengan conocimiento de los avances, pero en relación específicamente con la mesa, lo único que hacemos nosotros en este evento es servir de espacio para que se dé conocimiento de los avances. Ella misma tiene un autogobierno, según la Corte debían reunirse las dos partes y hacer procesos de concertación. Ahí el despacho no tiene injerencia. Entonces, para que quede la anotación y aclaración al respecto. Ministerio de Salud y Protección Social, representante del Ministerio de Educación Nacional, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, Procuraduría Ambiental y Agraria, Buenos días, Su Majestad. Buenos días a todos. En nombre del Ministerio Público quisiera reiterar la solicitud que ha hecho Ascancá y la comunidad Motilón Barí, porque previo a la sentencia establece que la Agencia Nacional de Tierras hace parte dentro del expediente, pero también es necesario conocer toda la contratación que ha adjudicado esta entidad en unas áreas que se traslapan entre las pretensiones del pueblo Motilón Barí, de las zonas de reserva campesina, y esto haría parte, digamos, del mismo desarrollo que la Corte Constitucional ha establecido, donde haya una democracia participativa, quienes estén participando en estos procesos de gobernanza del territorio estén bien informados, y creo que este es un elemento fundamental dentro de estas decisiones. Muchas gracias, Su Señoría. Gracias. Bueno, con esto concluimos entonces las intervenciones. Procedemos a dejar constancia que los documentos que se presenten el día de hoy serán entonces publicados en la página para la consulta de todos los sujetos. Como se presentaron peticiones el día de hoy, las mismas se van a resolver por escrito y se comunicarán a través también de la página, especialmente las peticiones relativas a evaluar un posible incumplimiento en la presentación de cronogramas o en el cumplimiento de las fechas que se han dispuesto. Debe recordarse que en la sesión pasada se advirtió que a partir de este momento esos cronogramas se van a evaluar para establecer si es procedente iniciar algún tipo de incidente de desacato, como quiera que ya es necesario empezar a verificar el cumplimiento concreto de la orden que emitió la Corte Constitucional. Señor. En representación de... No, esa era la presentación, ese era simplemente un registro de asistencia. En representación de... Siga. Muy buenos días. Su Señoría, mi nombre es Octavio Londoño Ropero, yo soy funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la ciudad de Cúcuta, y como ya lo hemos expresado en anteriores audiencias, acompañamos todo este proceso de solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de la comunidad Motilón Barí, y también, por supuesto, velamos por los derechos humanos, entre ellos los que están asociados al tema de la tierra y de la vida digna del campesinado del Catatumbo. En este sentido, queremos reiterar algunas cuestiones. Primero, recordar que estas competencias, obligaciones del Estado colombiano pues devienen de mucho atrás, de convenios internacionales, de la Constitución y de la ley misma 160 del 94, pero se activaron en el momento, en el 2011, cuando las dos comunidades, tanto el pueblo barí como los campesinos, realizaron formalmente sus solicitudes tanto de saneamiento, ampliación y delimitación de resguardos como de constitución de la zona de reserva.
solo pues que la Honorable Corte en buena hora emite el fallo que hoy es objeto de seguimiento. Por eso la preocupación de nuestra oficina en el sentido de que la demora por parte del Estado colombiano para resolver este conflicto territorial cada día nos va generando en el territorio unas tensiones que en varias ocasiones hemos tratado de contribuir, incluso con algunas entidades del mismo Estado como el Ministerio del Interior, para que esas tensiones se bajen un poco y se pueda construir paz en el territorio, pero la construcción de esta paz pues pasa necesariamente por la solución de estos conflictos territoriales. En cuanto a hace menos de 15 días estuvimos con la NT, pudimos estar en la asamblea de las autoridades indígenas en la región Comunidad Corroncaira, que es una región de las más apartadas. Es quizás la comunidad, solo hay una después de esta que queda más, pero es en las profundidades de la selva del Catatumbo. Y logramos allí una interlocución muy importante con las autoridades tradicionales que siguen esperando la solución de esta sentencia, de este cumplimiento del fallo. Esto nos demuestra que efectivamente 6 funcionarios de la NT pudieron llegar hasta estas profundidades, trabajar durante 2 días con las comunidades y salir del territorio sin ninguna dificultad. La comunidad indígena es prenda de garantía misma en el territorio para el ejercicio, de tal manera que tenemos en estos momentos condiciones básicas de seguridad, si se quiere llamar así. En segundo lugar, lo de la mesa consultiva. Para nosotros el diálogo social en construcción de paz y en solución de estos conflictos es fundamental. Por eso el llamado nuestro al Ministerio de Agricultura, que es el obligado, para que se convoque a la mayor brevedad posible la próxima sesión, porque ya tenemos en estos momentos 2 acuerdos que son históricos en el Catatumbo. Jamás, y este es uno de los grandes logros de esta sentencia en clave de la mesa consultiva. 2 acuerdos logrados en mesa consultiva después de unas muy profundas discusiones que ahora pasan a manos del Estado colombiano para su implementación, pero quedan unos temas fundamentales que creemos es importante avanzar y avanzar en la socialización de esos acuerdos en el territorio. Por eso nuestro llamado para que el gobierno nos ayude con esta tarea. En cuanto al informe del 4 de marzo, en el sentido de los bloques, en una parte de este informe señalaba en su cronograma que una vez estuviera en firme y debidamente ejecutoriado el primer acto administrativo, solo en ese momento se pasaría a la iniciar, dice así en uno de sus apartes, cuando quede en firme y debidamente ejecutoriado. En nuestra opinión, y es nuestro llamado, tanto la ley como el decreto no establecen ese tipo de metodología o de prerequisito, porque la petición de ampliación es una sola. Diferente es que el pueblo barí y la NT han acordado hacerlo en 2 etapas, pero no significa ello que haya que cumplir la primera y que tenga que quedar ejecutoriado esos actos administrativos para poder empezar a realizar la segunda. Por eso vemos con buenos ojos que ya esté fijada una fecha en mayo para la mesa técnica con Ascancad, pero también el llamado para la NT para que fijemos una fecha próxima para la mesa de territorio. Pues estos acuerdos que se han ido logrando en la mesa de territorio deben ser honrados y nosotros hacemos parte de esa mesa, la acompañamos ayudando a verificar. Y finalmente, la preocupación que aquí se ha expresado frente a los proyectos que vienen avanzando en los territorios que son objeto de esta sentencia, proyectos extractivistas mineroenergéticos. En el mes de abril de 2018, en reunión en Bogotá, que nosotros acompañamos como garantes, la NT asumió el compromiso de remitir a las entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Minería, que tienen que ver con esos proyectos,
el polígono de ampliación del resguardo, de los resguardos, para que estas entidades puedan darnos respuesta sobre los proyectos en curso, tanto los que ya están titulados o en concesión, como los que estén en trámite, y también a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y a Corponor para que nos digan qué licencias están entregadas o están en trámite, porque si estos procesos avanzan y sin que se respete el proceso, el derecho constitucional fundamental del pueblo barí a la consulta previa, no solamente estaríamos ante la violación del convenio 169 de la OIT, o sea, de un tratado internacional que es bloque de constitucionalidad, sino que podrían hacerse nugatorios los derechos territoriales que deben ser resueltos en la sentencia si previamente se han entregado o se han avanzado con procesos. Nos ha sorprendido que el 6 de febrero una audiencia de Corponor ya iba en curso una licencia ambiental sobre más de 4.000 hectáreas de tierra en territorio que está dentro del bloque del polígono de ampliación. Por eso la importancia de que estas entidades respondan, que han sido vinculadas en el auto de febrero de su señoría, pero previo obviamente que conozcan el polígono, porque en algunas ocasiones nos han informado es sobre el área de resguardos, y no, la solicitud no es solo sobre el área de resguardo, es sobre el área completa del polígono de ampliación, de lo que está pretendido en la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación. Muchísimas gracias, su señoría. A usted, gracias. ¿Perdón? Cuando hicimos llamado, Defensoría no tenía representante a primera hora. Debo concluir que llegó después de la presentación, ¿cierto? Siga. Muy buenos días, honorable magistrado, y a todos los presentes. La Defensoría Agraria y Restitución de Tierras, con el fin de brindar el informe defensorial en cumplimiento a la sentencia T052 en lo que trata del conflicto intercultural entre el pueblo barí y los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascancá, haciendo especial énfasis en la garantía de los derechos y las peticiones formuladas por los campesinos en el trámite de seguimiento a la misma. Este documento tiene el siguiente orden. En primer lugar, el seguimiento efectuado por la Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo. En segundo lugar, las solicitudes de la población campesina de Ascancá con incidencia en el trámite del cumplimiento de órdenes de tutela. Y en tercer lugar, recomendaciones generales desde la Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras, Defensoría del Pueblo. En primer lugar, con relación al seguimiento efectuado por la Delegada de los Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo, sobre la realización de la mesa consultiva que ordena la sentencia T052 de 2017 y otros espacios en marco de esta acción, la orden sexta de la sentencia T052 de 2017 dispone la creación de una mesa consultiva entre el pueblo barí y la asociación Ascancá para que dicho espacio pudiera ser coordinado, presidido y liderado por el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. En cumplimiento de dicha orden, el Gobierno Nacional convocó en febrero de 2019 la última mesa consultiva. Sin embargo, de acuerdo a lo que indica la asociación Ascancá a través de uno de sus voceros, por considerarla mal planeada, tanto los indígenas como los campesinos no llegaron a un diálogo organizado y resaltaron que el Gobierno Nacional presentó un documento en el que se señalaba la falta de presupuesto para dar continuidad a las sesiones. Al respecto, ya se había pronunciado el Ministerio Público en enero 15 de 2019, según consta en el auto que resuelve la solicitud de modulación de la sentencia T052 de 2017, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría Regional del Norte de Santander manifestaron su preocupación en la existencia y destinación de los recursos con que aparentemente cuenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para dar cumplimiento al ordenado, solicitando así que se delimite el enfoque dado a los recursos para que la caracterización de cada una de las poblaciones y demás asuntos que demande el acatamiento del mandato constitucional.
Luego de estos, según el acta de la sesión novena de la mesa consultiva, última y celebrada el 18, 19 y 20 de febrero de 2019, la próxima sesión se programaría para los días 19, 20 y 21 de marzo del 2019, pero el Gobierno Nacional canceló dichos encuentros de manera unilateral sin que las partes conocieran las razones, lo que se pudo ratificar por esta delegada, de acuerdo al dicho tanto de los indígenas y de los indígenas de la comunidad barí como de los campesinos de la asociación. Respecto a la asociación Ascancat, su inconformidad se hizo saber de manera notoria por medios de comunicación, en los que se reiteró su desacuerdo con el incumplimiento de los compromisos establecidos con la anterior institucionalidad y la necesidad que tienen los campesinos de reactivar tanto la mesa técnica para la constitución de la zona de reserva campesina como la mesa consultiva. En la última sesión realizada en la mesa consultiva, es decir, la novena sesión, por parte de la Procuraduría General de la Nación, se contó únicamente con la asistencia de la Procuraduría Delegada para los Asuntos Étnicos. De dicha sesión se debe resaltar que el pueblo barí y la asociación Ascancan solicitaron que se incluyera un punto en dicha sesión de la mesa consultiva para discutir sobre un proyecto minero que al parecer se va a adelantar en la Gabarra. De acuerdo a lo anterior, esta delegada pudo conocer a través de un monitoreo de medios de comunicación que el director de la Corporación Autónoma, Corponor, manifestó que existe una solicitud de explotación y exploración por parte de la empresa La Esmeralda Limitada, y la inquietud de la comunidad barí se centra en que no se vulnere su derecho a la participación en dicho proceso y que las concesiones que se otorguen no traslapen en los predios sobre los que se tengan las pretensiones de expansión del resguardo Catalaura, la Gabarra Tibú. La asociación Ascancan planteó la concertación de manuales de convivencia para que sean utilizados en los territorios compartidos entre el pueblo barí y la comunidad campesina. El pueblo barí se comprometió a revisar los mismos con sus autoridades. Los asistentes a la última sesión de la mesa consultiva hicieron entrega de los siguientes documentos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó un plan de acción y seguimiento a la implementación de las medidas de desarrollo alternativo en materia ambiental, dirigido a cada una de las comunidades involucradas para que éstas sean evaluadas por las mismas en un espacio autónomo. El pueblo barí presentó e hizo entrega del documento sobre las medidas de desarrollo alternativo en materia cultural a la asociación Ascancan. La Agencia Nacional de Tierras presentó las sesiones de un programa liderado por el Gobierno Nacional denominado Catatumbo Sostenible, de acuerdo a su competencia. Respecto a estos documentos, esta delegada los observa relacionados en la copia del acta de la última sesión de la mesa consultiva. No obstante, es de aclarar que no se cuenta con el acceso a los mismos, por lo que se realizarán algunas recomendaciones al respecto. Adicional a lo anterior, esta delegada cuenta con la siguiente información relacionada a la última mesa consultiva con la asociación Ascancan, y fue celebrada en el mes de noviembre del año 2018, de acuerdo a la solicitud de impulso del trámite de incidente de desacato que iniciará la asociación a través de su representante legal. La última mesa de territorio realizada con los indígenas barí, de acuerdo a lo que se señala uno de los líderes del pueblo barí, mediante comunicación telefónica que sostuvo con esta delegada durante el mes de abril de 2019, ocurrió en noviembre o diciembre de 2018, fecha a partir de los cuales no se ha vuelto a generar una comunicación oficial con el Gobierno Nacional. En relación al seguimiento sobre las órdenes emitidas de la sentencia T052 del 2017 y gestiones a cargo de la Agencia Nacional de Tierras en torno a la situación de las comunidades involucradas sobre la orden tercera, en el último auto modulatorio de fecha 15 de enero de 2019, el despacho de conocimiento prorrogó por un periodo hasta de 8 meses el cumplimiento de la orden tercera, contados a partir de la sesión que se celebrará con posterioridad el 15 de enero de 2019, señalando los siguientes fines constitucionales a alcanzar: una resolución de fondo en relación a las solicitudes de delimitación y ampliación de resguardos y el saneamiento de los resguardos. Sobre la orden cuarta, el despacho consideró prorrogar por el mismo término su cumplimiento, es decir, por el término de 8 meses, señalando que se deben adelantar y concluir las acciones preparatorias relacionadas a la constitución de la zona de reserva campesina solicitada por la comunidad campesina de Ascancan, y resolver de fondo la solicitud elevada por la comunidad campesina en relación a la constitución
de la zona de reserva campesina, una vez finiquitado el término dispuesto para resolver la delimitación y ampliación de resguardos. No obstante a lo anterior, en el informe del cumplimiento del fallo de tutela T052 del 2017, la Agencia Nacional de Tierras señaló y proyectó las siguientes acciones relacionadas al cumplimiento del mismo. En noviembre del año 2018, en noviembre de esta vigencia, espera entregar el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras en relación a la ampliación de los resguardos. En enero de 2020 se entregaría la proyección del acuerdo de legalización de tierras a la comunidad indígena Barí ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras para su aprobación, notificación y recursos de reposición que procedan. En el mes de marzo de 2020 se realizaría la publicación del acuerdo y el trámite del registro del mismo. Para conseguir el saneamiento de los resguardos, según lo dispone la orden tercera, se debe tener la publicación del acuerdo que crea o amplía los mismos, que a su vez se elabora con base en el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras que carece a los campesinos al interior de la zona pretendida. Por lo anterior, observa esta delegada que el cronograma propuesto por la Agencia Nacional de Tierras en el mes de marzo de 2019 no coincide con los términos otorgados por el despacho de conocimiento. La Agencia Nacional de Tierras solicitó una prórroga debido a que las labores administrativas superaban el lapso de 8 meses. Finalmente, respecto a las órdenes que recaen sobre la Agencia Nacional de Tierras, se debe enfatizar que su despacho le señaló la responsabilidad de informar sobre las acciones que desarrollan las distintas entidades involucradas en el cumplimiento del fallo. A la luz del auto modulatorio del 14 de febrero de 2019, que en su numeral tercero dispuso, abro comillas, vincular en el trámite de tutela al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia de Renovación del Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al IGAD, Corpo Honor, la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, Parques Nacionales Naturales, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Educación. Ello con el propósito que presenten ante esta corporación un inventario de los planes, programas, proyectos, desarrollos o autorizaciones públicas o privadas que se relacionen con la zona de influencia de la tutela o con los objetivos de la misma, así como ante las entidades o autoridades responsables del cumplimiento de las mismas, información que deberá ser brindada con el apoyo oportuno de la Agencia Nacional de Tierras por ser cabeza del sector público responsable de coordinar las acciones de las demás entidades gubernamentales. Con relación a las solicitudes de la población campesina de Ascancán con incidencia en el trámite del cumplimiento de las órdenes de tutela, en el marco de esta solicitud que elevó la asociación relacionada al trámite de incidente de desacato, se resaltan por esta delegada los siguientes aspectos como acciones claves a implementar con el fin de obtener la continuidad y cumplimiento de las órdenes constitucionales emitidas a lo largo del trámite. Primero, adelantar las actividades tendientes a la obtención de la caracterización de la población campesina involucrada. Segundo, presentación de un cronograma que incluya las fechas de sesión de la mesa técnica para la constitución de la zona de reserva campesina. Y tercero, la elaboración del concepto técnico relacionado a la Ley Segunda de 1959 por las entidades competentes a fin de dar continuidad al trámite de sustracción procedente. En cuanto al tercer punto, que tiene que ver con las recomendaciones generales desde la Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo, se establece que en el curso de seguimiento que realiza la Defensoría del Pueblo se resalta que esta delegada ha dirigido en 2 oportunidades oficios al Viceministerio de Desarrollo Rural durante los meses de abril y mayo de esta vigencia, requiriendo sobre las razones que motivaron la cancelación de la sesión de mesa consultiva del pasado 19, 20 y 21 de marzo de 2019, y por otra parte solicitando la información relacionada con una próxima sesión. Al respecto, es necesario manifestar que esta delegada reitera la necesidad de ser convocada y participar de los espacios que se citen en el marco de las gestiones de la sentencia T052 de 2017 y su seguimiento, a fin de brindar el acompañamiento a la población indígena y campesina, realizar las recomendaciones necesarias en cumplimiento a sus funciones misionales en el trámite de este conflicto y tener acceso a los documentos técnicos que se generen en el marco de los diálogos. Lo anterior, en coincidencia con lo considerado por su despacho en sus distintos autos de seguimiento y de acuerdo a lo solicitado por la Asociación Campesina. La Defensoría del Pueblo, desde la Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras, advierte en este momento que es necesario que se llame la atención
a las entidades con competencias en el presente asunto para que se retomen las convocatorias a los espacios de concertación creados y en tal sentido se dé continuidad a las sesiones de mesa consultiva, mesa de territorio y la mesa técnica para la constitución de la zona de reserva campesina que permitan realizar un legítimo ejercicio de cumplimiento de las órdenes constitucionales. Honorable juez, teniendo en cuenta que la sentencia T052 expedida en febrero de 2017 había dado un plazo inicial para el cumplimiento de sus órdenes de un año para noviembre de 2019, fecha en la que finalizaría la última ampliación de plazo concedida por el despacho, se resalta que para esa fecha habrá transcurrido 1 año y 9 meses, como tiempo total desde la emisión del fallo originario de la Corte Constitucional y de acuerdo al cronograma presentado por la Agencia Nacional de Tierras, para esa fecha no se contaría con la totalidad de las gestiones realizadas, por lo que respetuosamente sugerimos necesario reiterar a la Agencia Nacional de Tierras los plazos con lo que cuenta para un cumplimiento efectivo. De no ajustarse el cumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras a los términos concedidos desde la Defensoría, se consideraría la gestión de coadyuvancia en relación al trámite incidental de desacato presentado por ASCANCAP. En el marco del Plan de Acción para la Transformación Regional, el PATR, y la estrategia Catatumbo Sostenible, se observa la necesidad reiterada de articular estas iniciativas de manera que aporten soluciones sostenibles relacionadas al conflicto intercultural Barí-Ascancá, reflejando una priorización en la resolución del mismo. Esta delegada considera necesaria la presencia de la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras a los encuentros institucionales que se celebren en el marco de la acción, teniendo en cuenta que ASCANCAN solicitó su presencia el día 20 de febrero de 2019 en el marco de la 9ª mesa consultiva, que a dicha sesión de la mesa consultiva únicamente asistió la Procuraduría Delegada para los Asuntos Étnicos y que en el acta de dicha sesión de la mesa consultiva quedó registrado que la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos se compromete a garantizar la presencia de un delegado de la Procuraduría para los Asuntos Agrarios en la siguiente sesión de la mesa consultiva, que en el curso de los autos y audiencias de seguimiento se realice una indagación relacionada a concesiones o actividades mineras que presuntamente se adelanten sobre la zona de ampliación de los resguardos. Lo anterior de conformidad a lo expuesto en el numeral 1.1 del seguimiento realizado por esta delegada. En los anteriores términos y consideraciones y recomendaciones que emite esta delegada, presentamos el informe de seguimiento al caso abordado de la sentencia T052 y esperando que las mismas sean valoradas por el despacho de conocimiento. Muchas gracias. A usted, muy amable por su intervención. Entonces damos por concluida la sesión, siendo las 10:46 de la mañana, insistiendo en que todo el material se va a publicar a través de la página en donde habitualmente se sube esta información y que de las solicitudes que se han presentado del día de hoy, la sala hará su respectivo pronunciamiento. Muchas gracias por su asistencia.